Buenos días para todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Esto es un programa más, despierto y aún estoy contigo. Mientras meditaba en las Escrituras y en la palabra de Dios, el Señor ministró una palabra que espero que sea de gran bendición para tu vida en este inicio de día. Hoy estamos a miércoles 17 de abril. Y creo en el Señor que Dios está interesado en acompañarnos en todas las labores que hagamos en este día. Dios está con nosotros y Dios es bueno. Entonces, mientras meditaba en la palabra, mientras estudiaba esta palabra que Dios puso en mi espíritu, pude recibir muchas riquezas espirituales que van a ayudar a tu espíritu y a tu fe, que van a alimentar tu espíritu, van a alimentar tu fe, van a alimentar tu comunión con Dios. Y quiero compartir la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 31. Y leo la palabra de Dios para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu. Dice así la palabra: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Voy a volver a repetir este pasaje bíblico porque hay algo aquí de Dios que te va a poner en tu espíritu. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y quiero titular este mensaje o este corto mensaje: la fe de Rahab. Cuando leamos la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, Josué capítulo 2, nos encontramos con un episodio que vivió Josué, el sucesor de Moisés. Todos sabemos que Josué fue el que fue sucesor de Moisés cuando Moisés Dios lo llama, cuando Moisés Dios se lo lleva. Entonces Dios levanta un líder en Israel llamado Josué. Y este joven tuvo la autoridad de Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios le da una asignación, Dios le dice que se levante, Dios le dice que no tema, porque Él va a estar con él. Dios le dice que cobre ánimo, porque Él va a repartir por heredad a la tierra prometida. Y Dios le da una asignación a este joven después que se va Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios empezó a mostrar maravillas a través de este joven. Y la gente le empezó a creer. Los ancianos le dijeron: si Dios es contigo, nosotros vamos a obedecerte a ti. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te vamos a obedecer. Y Dios empezó a mostrar su respaldo a Josué. Y dice la palabra que Josué envió a Jericó 2 espías. Y estos 2 espías fueron a rodear la tierra, a preparar la tierra, a ver la tierra, cómo era, si era fructífera, cómo era el ejército contrario. En fin, fueron a ser espías de Josué, o espías del Señor. Y cuando estos hombres fueron a aquella tierra de Jericó, dice la palabra que habitaron en la casa de una ramera llamada Rahab. Esta mujer era una ramera, tenía una vida desordenada, una vida fuera de los principios de Dios. Mas sin embargo, esta mujer sabía que Dios era poderoso. Esta mujer tomó estos espías, los escondió en su casa, los escondió en el tejado, y el ejército de Jericó fue hasta la casa de esta mujer para que para que les entregara a estos hombres. Mas sin embargo, la fe de Rahab, y aquí entra mi mensaje, fue tan fuerte en el Dios de Israel que no entregó los espías, más bien los escondió. Y ahí empieza la fe de esta mujer, una mujer que no es judía, una mujer que no es israelita, una mujer que no era del pueblo de Dios. Tenía más fe que cualquiera del pueblo de Dios. Confiaba más en Dios que cualquiera del pueblo de Dios. Tenía una fe sólida, creía en Dios, sin que nadie se lo hubiera dicho. Solamente había escuchado las maravillas de Dios. Solo con escuchar las maravillas de Dios
La fe de Rahab se activó, así como te ha pasado a ti. Tú has escuchado testimonios, has escuchado el poder de Dios, has escuchado cómo Dios lo ha hecho con otra persona, has escuchado cómo Dios ha restaurado un matrimonio, has escuchado cómo Dios ha sanado un cáncer, has escuchado cómo Dios ha hecho un milagro financiero, ha pagado una deuda, has escuchado los testimonios de Dios y tu fe es movida por Dios y tu fe es desafiada por Dios a la hora de escuchar los testimonios, a la hora de escuchar el poder de Dios obrando en la vida de una persona. Ra había escuchado de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto y había abierto el mar Rojo en dos y habían pasado un seco. Ra había escuchado estas historias de poder, estas historias potentosas que Dios había hecho a favor de Israel. Y cuando esta mujer escucha esas historias de poder, esas historias de milagro, esas historias sobrenaturales, su fe salta y se amarra al Dios de Israel. Su fe queda amarrada a Dios, su fe queda cautiva por el poder de Dios, como te ha pasado a ti en un momento de adversidad, en un momento de crisis. Tu fe es movida por Dios para que le creas a Él. Tu fe es movida por Dios en un momento de deuda, en un momento de enfermedad, en un momento de escasez, en un momento de tormenta, en un momento de proceso. Nuestra fe es movida por Dios a causa de los testimonios que escuchamos de cómo Dios liberó a otra persona estando en la misma situación que nos encontramos actualmente. Para Dios todo es posible. Él es poderoso. Él hace como quiere. Y Rahab, cuando escuchó hablar de este Dios, se activó en fe, escondió a los espías y dice la palabra de Dios que despistó a los perseguidores de estos espías. Estos hombres se fueron. Y aquí hay una palabra que me llama la atención, una palabra que dice Rahab. Dice la palabra de Dios que Rahab le dice la palabra Josué 2:10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que había hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban a otro lado del Jordán. Y dice la palabra de Dios que esta mujer se entera de esta gran hazaña que Dios hace. Sabe que Dios había destronado dos reyes, los reyes de los amorreos, el rey de Shalom y el rey de Oab. Estos reyes eran poderosos, pero Dios era más poderoso que ellos. Y Dios le dio la victoria a Israel. Pero aquí hay otra palabra que me llama la atención. Dice el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vuestro Dios, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La que suelta esta palabra profética o esta palabra de poder es Rahab. Rahab se da cuenta que Dios es soberano. Rahab se da cuenta por los testimonios que Dios es poderoso, que Dios es Dios en los cielos y que Dios es Dios en la tierra, que Dios es Dios en todo momento. Dios es poderoso. Así que este mensaje en esta mañana es para que tu fe se anime y para que tú creas en el Dios de los cielos, para que tú creas que Dios todavía sigue haciendo milagros, para que tú creas que Dios puede intervenir en ese matrimonio que está a punto de destruirse, para que tú creas que Dios puede sanar esa enfermedad, que Dios puede cambiar el dictamen que te dijo el médico. ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué enfermedad está diagnosticada en tu cuerpo? Sea la enfermedad que sea, un cáncer, una leucemia, cual sea la enfermedad, crónica o no crónica, para Dios todo es posible. El mismo Dios que abrió el mar en rojo y hizo que el pueblo pasara en seco, es el mismo Dios que sigue haciendo milagros, el mismo Dios que le dio vista a los ciegos, el mismo Dios que le dio audición a los sordos, el mismo Dios que le dio habla a los mudos, sigue haciendo milagros. Levántate en fe, créele a Dios por tu hogar, créele a Dios por tu familia. Levántate en fe como se levantó esta mujer. Levántate en fe creyéndole a Dios por las promesas. Levántate en fe creyéndole a Dios por el ministerio. Levántate en fe creyéndole a Dios por aquello que te dijo. Dios sigue haciendo milagros. Él es el mismo, dice la Biblia, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Rahab le creyó a Dios y Rahab declaró esta palabra: Dios es Dios en los cielos y Dios es Dios en la tierra. Declara
que Dios es Dios en medio de tu problema. Declara que Dios es Dios en medio de la enfermedad. Declara que Dios es Dios en medio de la escasez y verás la respuesta y verás su respaldo. Aquí en Hebreo me encontré también una perla de Dios que me llamó mucho la atención. Aquí en Hebreo 11 habla de los héroes de la fe. En Hebreo 11 habla de cómo hombres de Dios que le creyeron a Dios fueron levantados, fueron protegidos por Dios en medio de la persecución. Hicieron grandes hazañas en Dios por causa de su fe. Aquí en Hebreos 11 nos encontramos con el salón de los hombres de la fe. Hombres que hicieron grandes hazañas, grandes milagros, grandes proezas, maravillas en Dios por causa de la fe. Y me llama la atención porque dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, en Hebreo 11, capítulo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa. Está hablando de los hombres que tuvieron fe. Estos hombres por la fe conquistaron reino, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesa. Por eso que hoy en este programa Despierto y Estoy Contigo, Dios te está diciendo, levántate en fe, creyendo las promesas, levántate en fe, creyendo la palabra, levántate en fe, conquistando aquello que Dios puso en tu corazón, conquistando aquello que está al frente. Deja el pasado atrás, deja el pasado a un lado, entierra tu pasado y enfócate en el presente. Deja el pasado que te hirió, deja el pasado que te ofendió. Las heridas de ayer te ayudan el hoy como un testimonio para que no cometas los errores que cometiste ayer. Hay mucha gente que no puede atrapar y conquistar aquello que Dios le dijo porque todavía siguen en su pasado, porque todavía siguen en su dolor. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, levántate en fe porque largo camino te resta. Levántate en fe porque hay algo que conquistar. Levántate en fe porque hay algo que atrapar. Levántate en fe porque hay algo que conquistar en Dios. Levántate en fe porque hay algo que Dios te va a entregar. Dice la palabra que por la fe alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Por la fe que tú vas a tener en tu Dios, tú vas a tapar la boca de aquella gente que te quiere desenfocar, vas a tapar la boca de aquellos que te quieren desanimar, vas a tapar la boca de aquellas personas que han dicho que no lo vas a lograr, que han dicho que no lo vas a conquistar, que han dicho que tú no lo puedes. Por la fe taparás, traspasarás la boca de esos leones que te andan rugiendo para desanimarte, que te andan rugiendo para desenfocarte, que te andan rugiendo para desanimarte de la fe que tú tienes en tu Dios. Cuando le ponemos fe en Dios, la gente que vocea de nosotros, la gente que habla en contra de nuestra fe en Dios, Dios le va a tapar la boca. Y me llama mucho la atención porque dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espadas. Oye esto, la fe te evita que tú entres en un problema. Filo de espada significan problema. Por la fe de esta gente, por la fe de estos hombres, ellos evitaron filo de espada. Por la fe que tú le pones a Dios, Dios pone un sentir en tu corazón para que tengas prudencia de cómo hablar en cierto público o de cómo hablar cuando hay ciertas personas, para que no entres en un problema, para que no entres en una discusión. La fe es todo lo que el hombre necesita. Para mí la fe es el sexto sentido del hombre. La fe es lo sobrenatural que Dios ha puesto en el hombre. La fe es un pedazo de Dios puesto en el hombre para que el hombre alcance promesas de Dios, para que el hombre alcance milagros de Dios. No sé qué estás atravesando hoy, no sé qué estás viviendo hoy, pero te digo hoy en el nombre de Jesús, este día empiézalo con fe, creyendo un milagro, creyendo que te va a pasar algo bueno de parte de Dios, creyendo que Dios va a intervenir, creyendo que ese milagro que he venido pidiendo por años, Dios te lo puede entregar hoy. Levántate en fe como se levantó Rahab, creyéndole a Dios. Y por causa de la fe de Rahab, Dios protegió su hogar y su familia. Dios protegió todo lo que tenía que ver con ella. Gloria al nombre de Jesús. Te dejo este mensaje en tu espíritu. Pásala bien en este día, creyéndole a Dios y creyendo en sus promesas.
quiero despedir con una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la persona que me está escuchando, los que me van a ver, aumenta su fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu presencia y que tu poder los alcance y que ellos puedan ver hoy por la fe lo que tú les quieres entregar en el nombre de Jesús. Bendiciones.